Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Martes del Cliente, un espacio que hemos creado en Internexa para que compartamos conocimiento. Es el primer espacio de este año y hoy vamos a utilizar por primera vez la transmisión desde LinkedIn y queremos darle la bienvenida a quienes están conectados desde nuestra plataforma y también a quienes se conectan desde LinkedIn. Hoy tenemos un tema bastante interesante, monitoreo y gestión de nodos con IoT. Tema que ha sido seleccionado por ustedes mismos. En semanas pasadas estuvimos haciendo algunos sondeos acerca de qué temas les interesaban y este tema que es tan importante y tan actual es el tema central de nuestra conversación de hoy. Estaremos conversando hasta las 6 de la tarde con John Mira, nuestro Product Manager de la línea de Analítica y IoT. Bienvenido, John. Gracias, Jairo, por este espacio y a toda la audiencia que se conecta en este momento. Creo que vamos a tener un conversatorio bien interesante a raíz del tema de IoT que ha despertado tanto interés en el público. Perfecto, John. Y también vamos a estar con César Jaramillo, que es nuestro especialista de la línea, una persona apasionada por la tecnología, que le gusta mucho crear cosas nuevas y que es uno de los creadores de Biot, nuestra plataforma de IoT, de la cual estaremos hablando hacia el final de esta sesión. Pero, John, buenas tardes y a todos los que en esta hora están conectados con un tema que nos apasiona, ¿cierto? Porque eso es de pasión y esperamos que podamos tener un conversatorio bastante ameno y que podamos tratar todos estos temas que nos apasionan y que nos traen, digamos, bastantes alegrías en el trayecto pues del día a día. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia y por el espacio. Súper. De nuevo saludo a las personas de LinkedIn. Ya me llegó aquí la notificación al móvil que estamos en línea en la transmisión. Primera vez que lo hacemos por esta plataforma, entonces bienvenidos todos, también las personas que están acá, bienvenidas. Y este va a ser un espacio muy colaborativo para que entre todos los que están conectados hablemos un poco de cómo esta tecnología del IoT nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, en este caso específicamente en el monitoreo y gestión de nodos. Vamos a partir desde la tipificación de los nodos o de los cuartos de equipos, que son esos sitios donde ubicamos nuestros equipos de telecomunicaciones o servidores que ayudan a que desarrollemos nuestros negocios. Entonces, John, cuéntanos un poco qué tipos de nodos tenemos, cuáles encontramos, cuáles son los nodos que usan nuestros clientes. Aquí bienvenida también la participación a través del chat, contándonos si lo que estamos tipificando nosotros está adecuado a lo que ustedes usan o qué otras cosas o qué otros elementos hacen parte de un nodo de los que ustedes están usando. Gracias, Jairo. Y creo que eso es lo primero que nos debe de convocar, es hacia dónde está orientado Biot y en dónde tiene la aplicabilidad. Pues resulta que nosotros, al igual que la mayoría de nuestros clientes ISPs o que demandan algún servicio de conectividad, pues demandamos esos servicios en unos POP o en unos puntos de presencia. Algunos los llamamos cuartos de comunicaciones, otros los llamamos simplemente un nodo, ¿cierto? Pero típicamente los desplegamos para tener una cobertura en una zona. Y muchas veces, pues buscamos encontrar los nodos con las mejores condiciones y cuando comenzamos a desarrollar todos los proyectos, decimos nuestros nodos deben de tener respaldo, deberían de tener energía C, de energía DC, deberían de tener un gabinete cerrado. Pero cuando vamos a encontrarnos o cuando vamos a hacer las implementaciones, pues la realidad es otra. Y nos toca trabajar con las herramientas que tenemos en campo, ¿cierto? Por eso encontramos nodos que pueden partir de, de un rack, ¿cierto? Un rack con 42 unidades de rack. En ese rack utilizar un switch, utilizar un router, utilizar una PDU, buscar la alimentación que tengamos. Muchas veces es la alimentación comercial y esa alimentación comercial hay veces la podemos trabajar con algunas UPS, ¿cierto? Ahí ya Entonces, tocas eso. un punto interesante y es que pues, sabemos que muchos ISPs están conectados a esta hora, ¿cierto? Y también muchas empresas. Y el desarrollo tecnológico se va dando en la medida en la que el negocio crece. Entonces, muchas veces empezamos con un computador que está debajo del escritorio de alguno de nosotros
y ese es el servidor que tiene toda la oficina donde reposa la información. Y vamos creciendo hasta el punto que ya ese tipo de equipos empiezan a ocupar un área importante, ya no caben debajo de los escritorios, entonces tenemos que pasar a lo que tú estás mencionando, ¿cierto? Un pequeño cuarto de equipos o un rack pequeño o algún espacio donde colocar esos equipos, que no los estemos desconectando cuando pasamos caminando por la oficina. Sí, tal Y, cual. y ahí vamos evolucionando hacia lo que estás diciendo, ¿cierto? Ya así un negocio de un ISP que empezó, muchas veces empiezan como un emprendimiento o como una forma de prestar un servicio en una zona rural, una zona donde no hay cobertura y alguna persona muy emprendedora se da cuenta que no hay cobertura en esa zona y empieza a desplegar a partir del municipio más cercano, desde la cabecera municipal más cercana, a través de radios y va irradiando. Y eso con el tiempo se va creciendo y hay que empezar ya a gestionar otros temas porque en la medida en que empieza a tener muchos usuarios, pues ya si se cae el servicio empieza a ser un poco complejo. Entonces, es bien interesante eso y ver esa génesis de cómo vamos creciendo. Inclusive en ese planteamiento me voy a permitir compartir unas hipótesis, inclusive unas ilustraciones sobre lo que puede ser un nodo de telecomunicaciones, ¿cierto? Un nodo de telecomunicaciones en los cuales me comentan por favor si estaban viendo mi pantalla, ¿cierto? Creo que sí. Sí, ya. Entonces, en un rack, por ejemplo, entonces podemos tener muchas veces nuestro equipo de telecomunicaciones, algunos switches con 24, 48 puertos para dar unas conectividades, ¿cierto? Y entonces, cuando comenzamos a pensar y decimos, esto es lo más cercano que podemos tener a un nodo de comunicaciones, ¿cierto? Es decir, un nodo en los cuales dijimos, esto es el mejor punto para dar una cobertura a lo que tú decías ahorita, Jairo, ¿cierto? Muchas veces no necesariamente tiene que ser en la ciudad principal, sino en zonas un poco más en las periferias, ¿cierto? O ciudades secundarias. Entonces encontramos un área en un centro comercial o encontramos una bodega X que posiblemente tenga energía, pero tenga que llevar algunas adecuaciones. Entonces, lo primero que nosotros buscamos es cómo instalamos nuestros equipos de telecomunicaciones y por acto seguido, pues buscamos el monitoreo de los mismos, ¿cierto? Entonces, acá en esta pantalla, en la parte inferior de la pantalla, de donde salen los passcode amarillos, pues entonces tenemos toda nuestra conectividad de BioT, ¿cierto? Donde entonces vamos a sensórica. Y ahí es donde empezamos y por eso voy a plantear la hipótesis de casos de la vida real inclusive, ¿cierto? En donde nosotros decimos, ¿y qué vamos a monitorear? ¿Y para qué vamos a monitorear? Y entonces comenzamos a plantearnos hipótesis en el cual indicamos qué pasa cuando se vaya el fluido eléctrico comercial, ¿cierto? Si nuestras UPS no tienen la autonomía correspondiente para poder tomar y reaccionar rápidamente a esas acciones, ¿cierto? O no me doy cuenta cuando se da el fluido eléctrico y por allá yo tengo un contador de UPS que puede ser de una autonomía de 1 hora, de media hora, de 15 minutos, no sé de cuánto puede hacer esos elementos. O en los mejores casos tengo de 2, 3 horas, ¿cierto? O tengo un arreglo de baterías que nos pueda generar como esos elementos. O también cuando comenzamos a tener otras acciones dentro del nodo que necesitamos monitorear y no solamente desde la autonomía de la energía, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar un poco sobre esos equipos, ¿cierto? O el Business IoT, como lo hemos definido, donde tenemos cada una de las salidas, así las salidas análogas, salidas digitales, que ahora, como lo decías, Jairo, más al final vamos a profundizar un poco esto. Pero lo que quiero rescatar con estas imágenes es que pues nuestros nodos, al igual que lo decías hace un momento con nuestro público objetivo de ICP y demás compañías, pues todos tenemos los mismos requerimientos. Tenemos que monitorear energía, tenemos que mirar a ver cómo está la temperatura, ¿cierto? Si se nos está saliendo de los umbrales, las aperturas de las puertas, y no tenemos un presupuesto para poder tener un viviente allí un 100%, ¿cierto? O una persona encargada de toda la logística, porque muchas veces estos nodos no están en el centro comercial. Estos nodos están en las periferias. Entonces allí, para llegar a esos puntos, pues no tenemos la flexibilidad, por decirlo de alguna forma, y se nos comienzan a dificultar un poco estos requerimientos. Solo por citar algunos puntos. Así es, Johnny, ahí hay un tema bastante interesante viendo esta imagen y es muchas de las empresas, ISPs, emprendimientos, Latinoamérica es un territorio lleno de emprendimientos, nacen en garajes, en casas, ¿cierto? Entonces terminamos usando cualquier espacio, una habitación
el garaje de una casa para alojar los equipos, y seguramente si viéramos esta foto completa, al lado habría un escritorio donde están trabajando algunas personas de la empresa. Entonces, eso es bastante interesante y nos anima mucho porque es esa génesis y ese recorrido que debemos hacer para tener un negocio exitoso. Quiero aprovechar y saludamos porque tenemos personas que se están conectando desde Bogotá, Cali, desde Perú, también tenemos desde Chile, nos saludan desde Santiago y desde Puerto Montt, donde tenemos grandes expectativas de tener a Biot funcionando con las salmoneras. Por aquí nos saluda también Lorena desde Ecuador. Entonces tenemos un público muy amplio y también boa noite en Brasil. Obrigado pela conexão. Temos umas pessoas do Brasil asistiendo a nuestra palestra. Tenemos también una conexión desde Brasil, Bucaramanga. Entonces, tenemos un público muy amplio. Les quiero recordar que a través de los comentarios de LinkedIn o a través desde el chat o la casilla de preguntas y respuestas, podemos hacer las inquietudes que quieran o los aportes que quieran, porque este es un territorio relativamente nuevo en el que la experiencia de todos suma, como lo hemos dicho en las charlas previas de IoT. Entonces, John, vamos ahí también con César, que vamos a compartir algunas de las experiencias bien divertidas que hemos tenido nosotros con los nodos. Por aquí también nos saludan desde Venezuela. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Y qué fue lo que al final terminamos resolviendo? Porque se nos volvió ya un problema estos nodos que empezaban siendo 1 o 2 racks y con los que prestábamos un excelente servicio que siempre nos ha caracterizado, pero con el tiempo mantener esa calidad de servicio se nos convirtió en un gran reto y un tema costo efectivo bastante importante, y entonces tuvimos que usar la tecnología para mejorarla. Entonces, ¿desde dónde arrancamos, César? Cuéntanos los problemas que teníamos y ahí vamos interactuando bastante, y también las personas que estaban en las dos plataformas que nos cuenten a qué problemas se enfrentan desde el punto de vista de las variables que hay que controlar en un espacio como esto, ¿cierto? Temperatura, humedad, el control de acceso y también los puntos críticos que nos encontramos, desde personas que entran y desconectan el equipo. Yo les cuento una anécdota para ambientar el tema. Alguna vez un nodo en otra compañía en la que trabajé se salió porque la señora, y se salía siempre a las 7:30, se salía el equipo de comunicaciones de la sede de un cliente. Y era que la señora que iba a hacer el aseo desconectaba el equipo, conectaba la aspiradora y después que terminaba de aspirar, volvía y conectaba al equipo. Entonces siempre había una falla de media hora mientras la señora aspiraba. Jairo, y me parece muy, muy interesante lo que comentabas ahorita, y es que a medida que uno va creciendo, va teniendo puntos negros en la implementación. Entonces empiezan a perder puntos o variables que inicialmente con el computador debajo del escritorio uno sí tenía. Uno en el computador debajo del escritorio uno podía saber si estaba conectado o si de pronto se cayó la red o cualquier elemento. Uno cuando empieza a escalar, empieza a perder esa visibilidad. Y eso es lo que pasa cuando empezamos a escalar a nodos que ya no estamos, nodos que no están en la ciudad, sino que no, nodos que están en la periferia y que nos hacen, digamos, empezar a pensar en la forma en cómo lo monitoreamos. Entonces, anécdotas existen bastantes y son bastante particulares, así como la que nos comenta Jairo. Una de ellas que me pareció bastante importante, sobre todo en la manera en que pudimos generar una hipótesis y después resolverla por medio de los datos, fue precisamente en un nodo de telecomunicaciones de Internexa en la sede de Balsos en Medellín. Teníamos un problema, y es que cada vez que se iba la energía, ¿cierto? Los aires acondicionados estaban conectados a la energía, y este aire acondicionado, mientras hacía la transición, el aire acondicionado se apagaba, ¿cierto? Y volvía a encender. Pero teníamos un problema, y es que cuando se encendía de nuevo, la configuración que estaba preestablecida del aire acondicionado estaba de fábrica. Entonces teníamos ya los umbrales otra vez en cero.
Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que la temperatura ya no empezaba a rondar los umbrales que nosotros establecimos en el nodo o en el cuarto de telecomunicaciones, sino que ya estaba como por defecto. Es como si el aire acondicionado no estuviera haciendo un control. Entonces, ¿qué pasaba con esto? ¿Qué pasaba? Es que los mismos equipos de telecomunicaciones, por la misma temperatura y por el incremento de esa temperatura, salían. Entonces nosotros nos preguntábamos, y había un cliente que nos decía, hubo un alza de temperatura y se fue el nodo, se fue el nodo. Entonces empezamos a revisar y empezamos a empezar a hacer como esa investigación de correlacionar los eventos y vimos algo bastante interesante, y es que precisamente cada vez que se iba la energía, incrementaba la temperatura. Entonces hicimos un ejercicio, una especie de laboratorio en el sitio donde bajábamos todo el chorro de energía de que alimentaba los aires acondicionados, lo volvíamos a encender y efectivamente encontramos que el punto donde lo habíamos configurado estaba otra vez en cero. Entonces eso fue un llamado a, listo, tenemos que hacer un mantenimiento incluso de los aires acondicionados, tenemos que hablar con el proveedor de los aires acondicionados para que nos pueda resolver este tema. En el mismo nodo, también eso es otra anécdota bastante interesante, y es en el mismo nodo también, o sea, ese nodo tenía algunos problemas de temperatura precisamente cuando se abrían las puertas. Y muchas veces esa variable de temperatura, el incremento de temperatura, uno lo puede asociar a varios factores, ¿cierto? Primero, que el aire acondicionado se dañó, ¿cierto? Que de pronto, no sé, digamos que los equipos están irradiando una temperatura mayor a la que el aire acondicionado puede hacer el control, pero finalmente, y no nos pasó únicamente con nosotros, ahorita les cuento otra experiencia, fue que precisamente los cuartos, cuando empezaban a enfriarse, había una apertura de puertas y el aire acondicionado no era capaz de hacer el control porque constantemente había un flujo dentro del nodo. ¿Cómo lo pudimos ver? No porque el aire acondicionado o porque la temperatura se incrementara, sino porque la puerta estaba abierta. Y eso nos pasó también no solamente en un cuarto de equipo, sino en un cliente del sector de alimentos. Él nos decía que precisamente esas cavas donde tenían sus alimentos, precisamente tenían un incremento de temperatura, y era particularmente porque había una apertura de puertas que ellos no tenían controlada. Entonces era algo, es algo interesante, porque a pesar de que uno está monitoreando una variable particular, el monitoreo de otras variables alrededor del sitio puede empezar a darte información. Una de las más interesantes, y esa creo que es un dolor que todos acá tenemos, es el tema del abastecimiento cuando se tiene una planta generadora como un grupo de respaldo, ¿cierto? Entonces, muchas veces de manera periódica se mandan unos equipos para que vayan a reabastecer el combustible de esa planta generadora, pero muchas veces resulta que esa planta generadora nunca se encendió. Entonces el combustible está totalmente igual como se había llenado. Obviamente va a haber una baja de nivel de combustible, pero empezamos a revisar y a tener sensórica en esos puntos para que las personas desde el NOC pudieran revisar y pudieran despachar a las cuartillas, a los equipos, cada vez que veían que el nivel de combustible se bajaba de cierto punto, ¿cierto? Y ese tema, César, es bien interesante porque, digamos, muchos de los que estamos en esta reunión prestamos servicios en zonas alejadas, ¿cierto? El caso Puerto Montt no es una zona muy cercana, digamos, a Santiago, es una zona de gran desarrollo. Sin embargo, pues los desplazamientos son amplios. En Colombia, por aquí nos están saludando desde Arauca, que hay prestadores de servicio también allá. Y entonces el desplazamiento, que muchas veces lo tenemos que hacer a lomo de mula, tenemos algunos ISPs nos han compartido videos donde hacen desplazamientos por medios fluviales para poder llegar a los sitios donde tienen los puntos de cobertura. Entonces esos desplazamientos son un costo bastante grande que hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de cuándo mandar a las personas a un sitio, ¿cierto? Sea porque hay que reabastecer combustible o sea porque hay que hacer un mantenimiento preventivo o porque no sabemos qué pasó,
¿cierto? Aquí quería mencionarles algo y es que se nos olvidó poner una foto del predecesor de Biot en todos los controles de acceso de los nodos y es un letrero en todas las puertas que dice favor cerrar la puerta al salir. Uno de los letreros más ignorados de las infraestructuras de telecomunicaciones. Jairo, Nos están, y dame un segundo, John, por dale, aquí Álvaro dale. Salamanca nos estaba diciendo que en Michigan la temperatura es muy fría. Claro, el control de temperatura también está en función de la zona donde estamos prestando el servicio. Hay zonas donde los equipos de telecomunicaciones requieren es que el cuarto tenga algún tipo de elementos que calienten el espacio para que estén dentro de la zona de operación de los equipos. Todos los equipos tienen una zona de operación óptima de temperatura y eso se debe mantener. Incluso donde hay estaciones, lo que se utilizan son juegos de aires acondicionados y equipos también que generan esa calefacción necesaria en los momentos de frío intenso. Y por eso muchas de las empresas, de los grandes jugadores de data centers, se están ubicando en zonas del mundo que sean muy frías, porque tienen grandes ahorros de energía al usar muy bien el diseño, ¿cierto? Un diseño mucho más ambiental que aprovecha la temperatura externa para enfriar las zonas. Entonces, también es un tema a controlar y en temperatura está tanto el nivel alto como el nivel bajo como umbrales. Dale, John. Sí, así es. Iba a aprovechar mi intervención precisamente para eso. Existen ya unos modelos de free cooling o un modelo en el cual apague aire acondicionado a las 6 de la tarde, 7 de la noche, deje entrar el aire que puede estar alrededor externo, puede estar alrededor de 12 grados, 13 grados, una temperatura óptima de rango de operación y ya cuando comienza a cambiar la temperatura, pues entonces ahí sí comienzas, cierras escotilla y comienzas a generar un tema de aire acondicionado. Eso son tendencias que en este momento se ven y para eso es importante todo el tema del mecanismo de IoT, de la analítica, ¿cierto? De cómo ellos conviven. Y ahorita vamos a mostrar un poco de cómo convive tanto el IoT con la analítica. Pero conversando, siguiendo con los bloopers de lo que nos ha pasado, también se presentan casos en los cuales los nodos son muy aislados y se va la luz, ¿cierto? Perdemos Se da la energía eléctrica, John, para que quienes están fuera de Colombia entiendan el lenguaje. Gracias, gracias, Jairo. Hay una pérdida de Hay continuidad un del fluido corte. eléctrico. Y en esa pérdida de continuidad del fluido eléctrico fue lo primero que nos pudo haber sucedido en el BioT. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y estamos conectados con el BioT también a las fuentes de energía comercial. Pues se nos fue el monitoreo con el BioT, ¿cierto? Entonces, ya en esas operaciones que hemos ido evolucionando, pues claro, hay que creamos una batería al dispositivo para que pues, no perdamos esa continuidad de envío de la información y se pueda seguir monitoreando, independiente de que la conexión se dé a esas baterías, ese banco de baterías o esas UPS donde puedan llegar a tener esos elementos. Entonces, y esos son de los factores que más suceden hoy en día y en los que nos interesa monitorear, porque a ti el operador comercial de energía no te dice, señor Guzmán, se acaba de ir la energía. No, eso no te va a enviar un elemento, ¿cierto? O si no tenés señales, si no tenés unos equipos, unos routers, unos switches, unos equipos que son monitoreables. Entonces, para eso comienzan a tener estas herramientas y evidenciamos que había una oportunidad gigante en el que Biot suplía todas esas plataformas que no tenían esa gestión por temas de costo, por tema de operación, por tema de mantenimiento, por lo que quieran llamarlo en esta sesión. Entonces, ahí eso es una oportunidad grande para decir, listo, se me fue el fluido eléctrico, tengo que ir a desarrollar alguna acción, ¿cierto? No me arrancó la planta, tengo unas UPS, lleve la batería para que la autonomía, a cualquier tipo de acción que se pueda estar desarrollando alrededor de eso. Y eso es uno de los elementos que después de pasar ese blocker, comenzamos ya a incorporarlos también dentro de Business IoT. Entonces ahí para ir concretando, ¿cierto? Entonces en un cuarto de equipos hay variables importantes. Por aquí Marco Antonio Flores nos menciona uno y es la humedad, ¿cierto? Porque cuando usamos el aire externo que mencionaste, pues ese aire tiene una humedad, hay que hacerle un procesamiento para que esté en condiciones óptimas. Pero hay unas variables que hay que controlar en esos sitios para que los equipos funcionen de una manera óptima. Ya hablamos de la temperatura,
la humedad, ¿cierto? Está también el control de acceso. ¿Qué otra variable consideran importante, John y César, que debemos controlar? ¿Y dónde hemos visto nosotros en Internexa los beneficios? Por aquí hay varias personas que nos van a empezar a aportar, entonces complementemos y yo ahora les cuento Gracias. Alcancé a lo que ver por estamos ahí viendo en los chats. algún pop-up rápido, pero no con detalle. La humedad, por ejemplo, es uno fundamental para el monitoreo, porque la humedad conlleva algo que se llama la oxidación, ¿cierto? Entonces, eso es un elemento muy importante que hay que tener controlado. Pero no solamente esas primarias, la continuidad del fluido eléctrico, como se lo mencionaba hace un momento, apertura, extinción, inundación, ¿cierto? Porque, y no vamos al tema catastrófico de que la inundación es que tenemos 2 metros de agua en los nodos, pues no, no hay nodo, pero sí por lo menos cuando se comienza a filtrar y tenemos unos centímetros de agua dentro del nodo, nuevamente no sabemos dónde nos vamos a encontrar con el nodo. Entonces tenemos que monitorear eso, o cuando por algún hecho un dispositivo que sale de operación se incendia y no tenemos una persona que esté allá presencial. Entonces, esos sensores comienzan a integrarse a todos estos monitores, a todas estas variables. Entonces, César, ¿qué otro podemos encontrar por allí? No, cantidad de sensores existen. Yo creo que las variables más importantes las acabas de mencionar, John. eh, digamos, resaltando un poco el tema de la inundación, y es que es una variable que muchas personas no contemplan y por ser muy optimistas en que su sitio o en su cuarto nunca va a suceder eso. Y también nos ha pasado en Internexa, ¿cierto? Decíamos, eso no nos va a tocar a nosotros y ya nos ha tocado algunos sitios donde precisamente por la ubicación tenemos una serie de incidentes precisamente con la inundación. Y es un tema interesante y es un tema de verdad bastante importante, porque puede que la inundación se filtre por debajo de los equipos, pero puede que también la inundación se genere a partir de un goteo en el De mismo sitio. ductos, Es correcto. Y puede que ese ducto, como decís, John, o que de pronto el mismo sitio tenga un una gotera, filtración. ¿cierto? Una filtración, haga que los mismos equipos se puedan quemar precisamente por el líquido. Entonces, es importante también, ¿no? Por ejemplo, también algo interesante es no solamente saber si hay o no hay energía, sino saber cuánto es el consumo de la energía que se tiene o cuál es el consumo de la corriente, en este caso, porque de una u otra forma, eso también te va a dar, empezar a dar información para ver cómo poder tener una operación más óptima y eficiente. Entonces, sensores hay muchos, ahorita les comparto uno de los que tenemos en Bioty. Por aquí nos mencionan también un tema interesante y es la salinidad, que en algunas zonas de las costas es un factor bien importante a controlar. Bueno, también hay una pregunta de Carlos Guzmán, que es uno de nuestros clientes en Arauca, que nos dice que cuál es el rango de operación de un nodo de Internexa. Entonces, terminemos, chicos, de dar esa tipificación de elementos como energía y demás para que la gente sepa y les podemos hablar de los beneficios que nosotros hemos obtenido. Claro, hay inclusive los datasheets presentan unos rangos de operación de los equipos, de los aspectos técnicos que se muestran allí. Nosotros deberíamos de estar alrededor entre unos 16 y unos 24 grados de temperatura, por ejemplo, ¿cierto? Que son una de las primeras variables, y ahorita lo vamos a ver en el dashboard, cómo se monitorean estas variables. Tan importante es esta variable para nosotros que no solamente la describimos, sino que hacemos predicción sobre ella, ¿cierto? Entonces, es decir, venga, ¿cómo puede llegar a ser ese comportamiento que se pueda tener, ¿cierto? Las otras variables, creo que puede hacer referencia posiblemente a esta variable que es la que más importante, porque pues las otras deberían de ser cero, ¿cierto? Es decir, llevarla a su mínima expresión en el tema de apertura de puertas, llevarla a su mínima expresión para que tenga una continuidad en la temperatura. Pero algo muy importante también y que nosotros muchas veces no lo consideramos es la correlación de variables, ¿cierto? Muy bien lo dijo hace un momento César y no lo quiero dejar pasar por alto. ¿Qué pasa entonces cuando yo estoy monitoreando la temperatura, pero puedo ver al mismo tiempo una sensórica de apertura de puertas, ¿cierto?
Entonces comienzo a correlacionar y es que cuando fueron a hacer el mantenimiento, en el mantenimiento dejamos no cerramos la puerta, ¿cierto? Dejamos la puerta abierta, se me da el fluido del aire y pues se me aumenta la temperatura, ¿cierto? Entonces correlacionar esas variables es muy importante y ahí es donde viene otro feature, otro atributo cuando comenzó a nacer IoT, Business IoT, y es que sensóricas hay muchos, ¿cierto? Pero correlacionar, ahí es donde comenzamos a agregar valor. Y ya en el tema de seguridad, que después estaremos conversando ya con los especialistas de seguridad, estos elementos. Bueno, entonces un nodo típico de Internexa nace siendo un nodo que tiene más o menos 2 racks, ¿cierto, John? O 2 a 5, no sé. En los nodos que... De historias anteriores les puedo contar, porque me Ah, tocaba pero vamos a lo... me tocaba contratar nodos y uno arranca el dimensionamiento del ingeniero. ¿Cuántos racks arrancamos? Vámonos con uno, vámonos con dos, ¿cierto? Y ya después, lo decía César, llega el otro y dice, no, nos atropelló el éxito y vamos con otro rack más. Pero un nodo típico de Internexa pueden ser 2 racks. Cada rack puede tener aproximadamente 4 kilovatios de potencia, ¿cierto? Entre 3 y 4 kilovatios de potencia, ¿listo? O sea, tenemos aproximadamente 8 kilovatios de potencia que tenemos que monitorear. Para que se hagan una idea, dependiendo, ya los equipos hoy son muy compactos, ¿cierto? Pero un equipo con las PDU, normalmente hay equipos de 1 unidad de rack, pero también pueden tener equipos de 7 unidades de rack, es decir, que en un rack uno puede apilar hasta las 42, entre 42 equipos, pero en promedio se puede apilar unos 10 equipos, ¿cierto? Entre routers, switches, PDUs, el mismo BIOT, ¿cierto? Esos elementos allí. Y aire acondicionado, ponle tú en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, tenés un aire acondicionado confort, ¿cierto? Que son los que todos conocemos cuando vamos a un hotel, ese aire acondicionado. Si no nos alcanza para el banco de baterías, podemos tener unas UPS con unas autonomías ya dependiendo del presupuesto, ¿cierto? Porque no es lo mismo entonces una autonomía para 4 kVA que para 2 kVA. Muchas veces dejamos los equipos que son los más críticos allí, entonces le damos una autonomía de 1 hora. No sé, ahorita podemos compartir muchas experiencias que nos estén contando, pero estamos contando un poco como de lo típico. ¿Qué más podemos tener allí? Y pues la energía DC que necesitamos allí, ¿cierto? Creo que esas son las condiciones típicas que necesitamos monitorear, Y lo que señor Guzmán. Y lo que hemos visto, John, y que hemos hablado recientemente con muchas empresas y con ISPs, es que también esa configuración es muy normal para ellos, 2 a 5 racks, ¿cierto? Con todos los elementos que acabas de mencionar. Entonces, ya entrando en materia, pues Internexa vivía todas esas experiencias que ya comentamos, teníamos todos esos problemas, algunas veces hoy nos dan risa, pero pues tener un nodo con riesgo de salida, pues angustia mucho en el momento. Tomamos la decisión de dejar de utilizar seres humanos para estar haciendo el monitoreo, y que nos implicaba mandar personas, y pues cuando está en una ciudad es relativamente sencillo, pero cuando tenemos que enviar a una persona a los cerros, pues es un tema bastante complejo. Entonces migramos de tener personas permanentemente en cerros a tener ciertos esquemas de operación donde las personas iban periódicamente, y en un momento tomamos la decisión de cambiar todo el personal por temas de IoT. Cuéntanos cuál ha sido esa experiencia, qué ahorros hemos tenido, dónde están las ventajas, porque eso creo que es lo más importante que podemos compartir con quienes nos escuchan, ¿cierto? Esta tecnología siempre se habla, hemos tenido muchos foros acá, creo que este es el cuarto en el que hablamos de IoT, y hay que tratar de ayudar a cuantificar el tema para que las personas se animen a pensarlo, y para que las personas se animen también a dedicar los recursos que tienen de personal a labores que son más inteligentes o más productivas para el negocio, como lo hicimos nosotros. Jairo, y te voy a soltar un dato para poder ingresar ahí a esas estadísticas. Un dato no menor. Para poder enfriar un kilovatio, para poder energizar, perdón, un kilovatio, gastamos en promedio un 70 o un 80% en enfriamiento, ¿cierto? Es no menor ese dato. Es decir, que yo me tengo que consumir 1.7 kilovatios de potencia para poder enfriar ese equipo que va a conectar un kilovatio, ¿cierto? Una regla muy, muy sencilla. ¿Y por qué introduzco este dato?
porque finalmente uno de los gastos más excesivos que podemos tener dentro de nodos, data center, de la escala que usted lo quiera llamar, es el tema de este enfriamiento. Y si logramos tener esa eficiencia en el enfriamiento, dar esos patrones de comportamiento del enfriamiento, ¿sí? Prediciendo la temperatura y la humedad. Entonces, ahí es donde le estamos pegando a variables muy fuertes, ¿cierto? Por lo menos la que pega más duro en el costo de esta variable. En promedio, vamos a llevar esto a dólares. 100, 150 dólares puede costar un kilovatio al mes de energía, dependiendo pues, del territorio y cómo lo compren, ¿cierto? Pero estoy dando como datos promedios. Pero tú te puedes llegar inclusive a ahorrar hasta un 15% y lo que nosotros vivimos entre un 10 y un 15% solamente en energía, ¿cierto? Del costo de la energía. Pero hay un dato que también lo planteabas hace un momento y es que en los costos de personal, claro que esos costos los reubicamos y los redireccionamos en otras secciones, pero esos costos de personal pueden llegar a tener hasta un 30%. Y hay otro que no se cuantifica por costo. Si pudiéramos hacer el ejercicio, sí pudiera ser pues se podría cuantificar, pero hay otro que mencionaba hace un momento César, ¿cierto? Imagínense en Morro Escondido. Morro Escondido, dices el morro, el nodo más apartado que tenemos todos los telcos y no sabemos dónde queda. Imaginen un nodo por allá muy apartado. Entonces a ese nodo lo tenemos, como es tan importante para las compañías, tiene que tener una planta generadora, ¿cierto? Entonces en esa planta nosotros tenemos que llevar el abastecimiento de esa planta de combustible. Y sí o sí, para poder hacer la visita, entonces tenemos que desplazar un personal. Y para esa visita, entonces siempre te van a cobrar el costo del desplazamiento. Entonces, imagínate ya bajar esos costos de desplazamiento a solamente el evento. Es decir, tú vas y miras el nivel de los tanques y dicen, ese tanque está al 80%, al 90%. Ese tanque no hay que irlo a abastecer, ¿cierto? Entonces, te ahorras el evento de ir a hacer lo que anteriormente se hacía periódico, ¿cierto? Y que periódicamente tenía que ir 4 o 5 veces al año. Multiplica cada ida por unos $1,000, ¿cierto? 1,000, 2,000, 2,000 dólares que tenga que hacerse dependiendo pues de esos elementos. Y multiplica eso por la X cantidad de nodos. Hay empresas que pueden tener un nodo, dos nodos, pero ya tenemos ISPs que pueden estar en 40, 50, 100 nodos, ¿cierto? Entonces, casi que esos datos que estamos compartiendo son datos reales, ejecutados y que los hemos vivido con nuestros ISPs y también en nuestra compañía. John, Súper. y yo también, qué pena, Jairo, quiero también mencionar algo y es el tema de los mantenimientos y de la operación de una empresa. Y es que cuando una empresa basa su operación en una operación correctiva, los costos se incrementan mucho más, ¿cierto? Mientras que cuando tenemos una operación preventiva, los costos se empiezan a reducir y se tiene una operación mucho más eficiente. Y eso se los digo por muchas razones. Cuando uno empieza a incorporar sensórica, uno puede empezar a detectar comportamientos que tienen los mismos equipos y con base en esos comportamientos uno puede empezar a generar mantenimientos que se vayan haciendo paulatinamente para evitar que haya un daño en el mismo equipo. Que ocurre un daño en el equipo, eso incurre en un valor mucho más grande que el que se tiene cuando se hacen mantenimientos preventivos. Entonces, un tema también de eficiencia en el tema operativo, cuando se pueden hacer una operación preventiva y no correctiva. Claro, César, y además el costo de tener los clientes por fuera, ¿cierto? Que Total. tiene muchos costos, dejas de facturar, puedes entrar en un tema de multas y el peor de los casos es que se te retiren los clientes y perder un cliente, pues a todos nos duele. Es verdad. Aquí hay dos preguntas que voy a unir. Una es que si por favor damos otro ejemplo de correlación y hay otra que una recomendación en una autonomía de baterías si tiene un límite. Entonces voy a aprovechar lo que estaban mencionando mis compañeros porque el tema de la autonomía de las baterías muchas veces se calcula en función de cuánto tiempo puedo estar yo en el sitio para tomar algún otro tipo de acción. ¿Cierto? Entonces, las baterías entran cuando ya, digamos que las plantas hacen la transferencia y cuando entra el grupo que funciona con el combustible, pues dependiendo de cuánto es el tiempo que va a tener de combustible y el desplazamiento que tengo, dimensiono todo el grupo electrógeno para prever que se me salga el nodo. Pero si yo cruzo variables, ¿cierto? Históricas que voy a tener en función de la información que voy teniendo, por ejemplo, cuánto tiempo típicamente ha durado
en el último año, en los últimos años, la suspensión del servicio eléctrico versus la autonomía que tengo en mi banco electrógeno, puedo tomar unas decisiones ya más inteligentes, ¿cierto? Podría, si el desplazamiento hacia el nodo es de 6 horas, y eso es lo que me va a tomar llegar para poder hacer cualquier acción, en caso de que me falle la energía eléctrica, y ese es el tiempo que debería cubrir, pero si yo sé que típicamente el corte de energía es de 3 horas, digamos que puedo tomar otro tipo de decisiones un poco más inteligentes, obviamente hay que medir el riesgo, pero esos son el tipo de correlaciones a las que podemos llegar. No sé si César o John tienen algún otro ejemplo de correlación. Si no, pues vamos pasando, César, a que nos muestres qué es Biot, ¿cierto? ¿Cómo hemos hecho Pero esa maravilla nosotros? antes de continuar, nada, es asegurar y corroborar lo que acabas de decir. Inclusive acabas de describir el mecanismo de eficiencia como hace un data center de esos que tienen sus super respaldos. Ellos dimensionan y dicen, ¿cuánto tiempo está la estación de combustible más cercana? ¿Cierto? Y entonces, ¿cuánto es el nivel de almacenamiento que pueda llegar a tener y cuánto es la autonomía que yo pueda llegar a tener? ¿Cierto? Y con base en eso, entonces van y dicen, si yo me demoro la cisterna o en transporte de combustible va y se demora 6 horas u 8 horas, entonces yo debería tener una autonomía diseñada para 8 horas, ¿cierto? Para cuando se comience a dar ese reabastecimiento y en ese ciclo pudiese funcionar. Muy bueno ese ejemplo y esa correlación. Dale, César. Listo. Entonces les voy a compartir un poco también lo que tenemos actualmente de Bioti, ¿cierto? Vamos a empezar con las partes, con esos sentidos, y vamos a hacer, lo voy a extrapolar a cuando uno tiene el computador debajo de la silla, que me pareció muy chévere ese ejemplo que nos da Jairo, y es que vamos a ver esos sensores, no como los vamos a ver, es precisamente como los sentidos, y los vamos a extrapolar a los sentidos del ser humano. Entonces, en este caso, espérenme, yo les comparto, tenemos sensores, y son sensores comunes, son sensores que puedes conseguir precisamente en una tienda especializada en sensórica, pero como también puedes conseguir acá en Medellín, les doy un ejemplo, y es que hay un sitio donde casi todos los que estudiamos electrónica vamos a conseguir todos los dispositivos, y se pueden conseguir dispositivos, tanto dispositivos robustos como un sensor de temperatura y humedad, y también se pueden empezar a incorporar sensórica, que son sensores que pueden dar una medición, y es mejor tener una medición que no tener nada. En este caso tenemos, por ejemplo, sensores de temperatura. Yo lo asimilo también como al tacto del ser humano. Toco el computador, está muy caliente, está el procesamiento muy elevado, ¿cierto? También tenemos sensores, por ejemplo, de transductores de corriente o de potencia. Son sensores que te pueden medir la cantidad de corriente que está pasando por un conductor. Es muy particular este sensor porque básicamente es un sensor no invasivo. Es un sensor en el cual es como una pinza amperimétrica, lo abrimos, pasamos el cable por el sensor, y finalmente enviamos los datos hacia nuestro dispositivo centralizador. También tenemos sensores, acá está en la caja y todo, tenemos sensores, ¿cierto? Sensores de movimiento. Seguramente ustedes han visto eso en edificios En donde los estos mismos edificios. sensores encienden las luces, ¿cierto? Precisamente un sensor de movimiento también nos puede indicar bastante información en un sitio. Como estos, existen muchos. Por acá tengo otro muy pequeño, es uno muy chévere, que es, digamos, un sensor que seguramente muchos lo han visto, un sensor de apertura de puertas. Básicamente esto es un imán, ¿cierto? En el cual cada vez que se abre, pues se abre la puerta, entonces hay un switch que se cierra y se abre con base en la apertura de la puerta. Y acá les muestro, esta es la versión estándar, y la versión más potente es la versión con esteroides que tenemos de Bioti, ¿cierto? Es un dispositivo que es de una unidad de rack. En la parte posterior tenemos todas las entradas, tenemos entradas digitales, tenemos también salidas digitales. Esas entradas digitales básicamente para variables que me dicen hay o no hay. Por ejemplo, apertura de puertas, no hay una puerta medio abierta, hay una puerta que está abierta, hay una puerta que está cerrada. Entonces tenemos en este caso 10 entradas de este estilo, ¿cierto?
en el caso también tenemos salidas digitales y esto nos permite poder tener control en el sitio. Podemos encender, apagar una luz. Eso es algo también interesante y es que las luces también se pueden quedar encendidas y las mismas luces también pueden generar temperatura. Y eso es una forma también de correlacionar variables, es que probablemente las luces también pueden afectar el flujo de la temperatura en el mismo sitio. También tenemos 4 entradas analógicas en el cual podríamos conectar sensores que hagan, pues que envíen la información por voltaje o por corriente. Eso es un tema más técnico. Y finalmente, una de las cosas que más me parece interesante son unos puertos RS485 que nos permiten paralelizar los sensores. Es decir, nosotros tenemos 4 puertos, pero en cada uno de los puertos te permite paralelizar sensores. Es decir, que en un mismo puerto podemos conectar varios sensores, aumentando así la capacidad. Por el lado posterior tenemos la entrada, tanto en AC como en DC. Tenemos una entrada de menos 48 voltios y una entrada de 110, 220 voltios AC. Tenemos el switch de encendido apagado. También tenemos un puerto HDMI. Realmente eso es un computador. La configuración de este dispositivo se hace de manera gráfica por un navegador web. Tenemos el puerto Ethernet y tenemos 4 puertos USB. Lo mismo, conectar un mouse, conectar un mouse, un teclado y todo, ¿cierto? Entonces acá Super también, César, aquí está muy buena tu explicación y aquí ya empezaron a preguntarnos cosas, que si el sensor de color verde, el que mide corriente, se utiliza para corriente activa y reactiva. digamos que en corrientes no, pero en la potencia estamos midiendo la potencia activa, ¿cierto? No estamos haciendo el triángulo de potencia para medir potencia activa, reactiva o aparente, pero sí estamos midiendo la potencia. En este caso, tenemos tanto de corriente como de potencia, ¿cierto? Pero el de potencia también te puede entregar fácilmente la medición del voltaje por separado y la medición de la corriente por separado. Finalmente, el sensor hace una operación matemática para entregarte esa Vale, potencia. súper. Aquí Sebastián Roldán, un ex compañero nuestro, nos está preguntando que cómo debería ser la seguridad de este tipo de aplicaciones para evitar que los sensores y la información vulnerada sea vulnerada por terceros, sobre todo para nodos críticos. Acá me apasiono de verdad porque realmente hace poco tuvimos un desarrollo bastante interesante y es que precisamente uno de los principales miedos que tienen las empresas de empezar a inocular esta serie de tecnologías es precisamente la seguridad. Entonces nosotros empezamos a investigar y hay muchos dispositivos microcontroladores que pueden enviar la data codificada, ¿cierto? Pero vimos una solución bastante interesante y es precisamente utilizar la misma infraestructura de Internex y toda esa seguridad que tiene la misma infraestructura de Internex. Entonces, nuestro producto no envía la data a Internet. La data no se envía a Internet ni se expone a Internet, sino que cada vez que el dispositivo se reinicia o se inicia, el dispositivo, al ser un computador, levanta un túnel VPN, un túnel hacia la infraestructura Internexa y por allí van los datos. Entonces la data nunca se expone a Internet, sino que se va directamente por la infraestructura de Internexa. También venimos trabajando en esos dispositivos que pueden enviar la data de manera codificada, pero hasta el momento tenemos la solución con ese estilo, con una VPN y también con una revisión periódica del SOC para ver parches de seguridad que se puedan levantar mediante pues actualizaciones de firmware. Jairo, Ahí, dale, John. te contaba que con esa pregunta que hace Sebas, muchas gracias por conectarse. También nosotros, digamos que una de las fortalezas es el tema del almacenamiento, ¿cierto? Inclusive, pues yo sé que acá hay muchos clientes, de pronto no los alcanzamos a ver, pero tipificando, y teníamos los ISPs, pero también otros mercados, ¿cierto? La agroindustria es un mercado muy poderoso en el cual está demandando esos servicios. Solo por citar un demo que estuvimos trabajando hace poco, imagínense a un cliente que tiene que certificar el rango de operación de su producto. Imagínense en el tema de los quesos. Los quesos tienen que tener un rango de operación entre, no sé, 15 y 20 grados el rango de operación, porque si salen de ese umbral, pues entonces puede perecer el producto, ¿cierto? Entonces, la ventaja de este producto es que nosotros tenemos hasta un almacenamiento de un año, ¿cierto? En donde
Para poder llegar a esa certificación, se lo vende a la gran superficie y la grande superficie le dice, páseme el certificado o el historial de comportamiento de la temperatura, ¿cierto? Entonces yo creo que no nos va a dar, pero es un reporte muy sencillo en la plataforma del Biot y con la analítica llegas y extrapolas ese rango de operación. Entonces, con esa aplicabilidad, no solamente nos vamos a circunscribir al tema telco, ¿cierto? Vamos al tema agroindustrial, los monitoreos de variables de temperatura, el tema lumínico, por ejemplo, en la agroindustria, cuando ellos analizan la incidencia del sol en las plantas, ¿cierto? Entonces es garantizar una planta, por ejemplo, para que tenga un buen comportamiento, debería tener entre 15.000 y 20.000 lumens o cantidad de sol, de incidencia de luz que llegue, ¿cierto? Y si no, pues entonces en esos procesos automatizados tienes que inducirlo mediante luz artificial. Entonces, ¿cómo se logra ese rango de incidencia o cuánta cantidad de agua cae sobre un terreno para poder garantizar o analizar cómo será el comportamiento de la cosecha para el siguiente año? Esos elementos se comienzan a extrapolar y comienzan a tener una aplicabilidad muy buena. Aparte, como lo mostró ahorita César, Biot es un monitoreo muy robusto, entonces estamos trabajando también en un Biot que es mucho más pequeño, lo hemos definido Biot Nano, ¿cierto? Donde todos, supongamos, tú Jairo en tu casa, ¿cierto? Supongamos que tienes el cuarto allá y tienes un gabinete ahí, llámelo de, no sé, 50 centímetros por 60 centímetros de profundo. Entonces todos queremos saber si me abrieron el gabinete, si hay energía, cuál es la temperatura de humedad. 4 variables, ¿cierto? 4 variables que no requieren ir a todo ese proceso tan grande y que sea mucho más fácil de monitorear. En eso también venimos trabajando alrededor de tener esa descentralización, porque no siempre vamos a arrancar con los racks que tenemos allí. Muchas veces tenemos ese cuarto que es mucho más pequeño y donde que necesitamos hacer esos monitoreos. Súper. Yo no quiero que nos vayamos sin que mostremos en 2 minutos, porque ya estamos a muy pocos minutos de terminar la sesión. Lástima porque ha estado interesante la conversación, pero no nos vayamos a ir sin mostrar cómo se ve toda esta información ya en los dashboards que tenemos, porque es importante recalcar aquí los beneficios que nos está dando esta solución, ¿cierto? Ya mencionaste ahorros entre el 10 y el 15% en temas eléctricos, disminución de los costos de operación por desplazamiento de personas a los sitios, optimizaciones y controles más efectivos del acceso a los sitios. Y no sé qué otro tema podemos resaltar, César y John, mientras preparamos ahí el dashboard. Yo creo que hay un punto, y coincide con una pregunta que acaban de hacer, es el tema de las alarmas, ¿cierto? El costo de oportunidad, y que eso se lo vamos a dejar a cada uno para que cuantifique cuál es su costo de oportunidad, ¿cierto? Para mí, conocer una alarma en tiempo real, ¿qué me representa? ¿Cierto? Un apagón de un nodo o pues, nada, ¿cierto? Puede ser el otro extremo. Que se me salgan 100 clientes o nada, ¿cierto? El costo de oportunidad es muy importante a la hora de generar eso. Y acá le doy pie a César para que muestre esos elementos que se monitorean, cómo se monitorean y cómo hacen esas notificaciones, que respondiendo a la pregunta, es un log de eventos y hay unas notificaciones vía correo electrónico que se generan inmediatamente se presenta un evento. Listo. Ahí está viendo mi pantalla. Sí, César. Listo. Entonces, ¿cómo recibe la plataforma al cliente? Lo recibe precisamente con un mapa donde está geolocalizado cada uno de sus sitios. De color violeta es un sitio donde está operando normalmente, ¿cierto? Y color rojo es un evento que ha sucedido en el mismo sitio. Acá tenemos una data tabulada de todos los nodos que se tienen conectados y también podríamos ver en todos los nodos que se tienen acá y este sidebar lo vamos a tener durante toda la navegación, ¿cierto? Entonces queremos entrar directamente a ver lo que pasa. Acá ya me muestra algo y es que en Palos 2 hay una apertura de puertas y esa apertura de puerta lo que está generando es un alertamiento, ¿cierto? Entonces si queremos entrar al sitio, entramos al nodo, ¿cierto? Vemos acá una serie de indicadores donde tenemos cuál es la temperatura máxima, la promedio, la mínima, la actual, el ambiente, y también tenemos el tema de humedad, ¿cierto? También promedio, máxima, mínima, actual. Acá podíamos ver, en el caso de que tengamos varios sensores en el mismo sitio, poder desplegar cada uno de manera independiente, y en el último día, y en este apartado tenemos la visualización de la data, como decía John, en el último día, la última semana, el último mes, el último año.
Acá en este caso es bastante interesante por el tema de que aparece cargando datos, y es que precisamente esta data no está simplemente siendo visualizada normalmente, sino que esta data está pasando por modelos de analítica para hacer predicciones del comportamiento de esta variable en el futuro, ¿cierto? Entonces tenemos acá también, eso es un tema muy importante, como lo que hablábamos ahorita, ver si la energía que está abasteciendo nuestro nodo viene de la red comercial o de una fuente, o si es de una fuente secundaria. En este caso vemos que efectivamente viene de la red comercial. Acá también tenemos un sensor de nivel de combustible en este caso. Este es el dashboard de prueba que nosotros tenemos. Acá tenemos un calendario de alertas donde se muestran los días que ha habido alertamientos, y finalmente la parte donde nos muestran cómo está el comportamiento del sitio. Eso es un isométrico en el cual podremos visualizar cómo es el comportamiento. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo un ejemplo en el cual el cliente puede también customizar la visualización del isométrico, y acá efectivamente se ve que hay una apertura de puertas y se ve reflejada en el mismo isométrico, y se viene apoyada también desde el mismo, desde un label en la página, ¿cierto? Entonces, es una plataforma que es customizable, ¿cierto? Es decir, que si yo, por ejemplo, no quiero ver, por ejemplo, temperatura, o no quiero ver este widget de consumo de corriente o de energía, yo también lo puedo eliminar, puedo aumentar el tamaño de la vista de cada uno de estos cuadritos o widgets técnicamente, y puedo tener, digamos, una visión general, ¿cierto? Lo que antes yo no tenía control, porque inicialmente lo tenía, porque inicialmente se empezó a repartir en la región, también ya lo vamos a poder concentrar en una única plataforma con un único dispositivo. Acá no solamente tenemos en la región, también tenemos en Chile, tenemos dispositivos que tenemos conectados allá, y tenemos como toda esa visualización general, cosa que Qué bueno, al principio no teníamos. qué bueno, John y César, poderlo ver, ¿cierto? Porque tangibilizar las cosas, pues es muy interesante. Nos quedaron algunas preguntas pendientes a las personas que muy amablemente nos las han compartido. Se las vamos a contestar al correo electrónico con el que se registraron. Y si tienen preguntas adicionales, pueden hacerlas. Los invitamos a que visiten nuestro blog que está en la página de Internexa. Ahí van a encontrar información de IoT en general y de todas las líneas de productos que manejamos en Internexa. Y también en la sección de contacto pueden estar haciéndonos las preguntas que quieran, o si quieren agendar una visita con nosotros, una reunión para que les contemos más y profundicemos acerca de este tema tan interesante, lo pueden hacer. Recalcar los beneficios al final, ¿cierto? Implementar esta tecnología nos tiene muy felices en Internexa, porque nos ha permitido tener ahorros entre un 10 y un 15% que inmediatamente se ven, pero más allá de eso, con el tiempo estamos generando mucha información que nos permite tomar mejores decisiones, no solo en el nodo actual, sino en los diseños futuros que estamos haciendo. También nos ha permitido llegar con una importante plataforma para industrias diferentes. Hoy estamos en esta conversación no solo con empresas que tienen nodos de comunicaciones o nodos de servidores o sitios donde tienen alojados servidores, sino también, como mencionó John, con la industria salmonera, con la agricultura, con empresas de porcicultura. Y es un tema bien apasionante, donde lo que estamos cambiando simplemente es la sensórica que utilizamos y las variables que definen el éxito de un negocio o no. En el caso de telecomunicaciones, pues ya lo vimos, son estas 4 variables principales. Sin embargo, en cómo crece un salmón desde que está en su gestación hasta que lo sacamos al mercado, pues hay otras variables que se controlan. John, muchas gracias por tus aportes. César, igualmente, muchas gracias por todo ese conocimiento que nos comparten, por la pasión que le ponen al tema. Muchas gracias por la invitación, Jairo. Y por acá estamos muy pendientes de cualquier duda que se presente. Por ahí en el chat veo demasiadas, y qué rico tener un espacio para poder responderlas. Vale. Muchas gracias. A todos los asistentes en las dos plataformas, muchísimas gracias. Recuerden que este es un espacio mensual. El siguiente mes estaremos nuevamente por aquí
teniendo un espacio de compartir conocimiento, de interactuar con ustedes. Quedan abiertos todos nuestros canales, nuestras redes sociales, el buzón de contáctenos en la página web para todas sus inquietudes. Y quienes estén antojados de conocer esto en la realidad, que quieran hablarnos de la posibilidad de tener un demo, pues contáctenos para que lo llevemos a su negocio y vean los beneficios que pueden obtener. Muchas gracias para todos, una feliz tarde, gracias a todos en los países, gracias por la conexión y por confiar siempre en nosotros. Muy buena tarde para todos. Bye, Muchas bye. gracias.